Buenos días. En esta ocasión voy a hacer un pequeño video para hablar acerca de la historia de la Biblia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y cúbreme con tu mando, Señor. Si no me das lo que te pido, me conformo que me des lo necesario para seguir la senda de tu camino, Señor. Gracias, Padre amado, por un día más de vida. Gracias por tenerme aquí. Te pido envíes al Paráclito, envíes al Espíritu Santo para que me asista y ponga palabras en mí, mas no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. Dame el don de la sabiduría, entendimiento, para poder explicar lo que es tu enseñanza, más no lo que yo quiera enseñar, sino que se enseñe tu evangelio, se enseñe tu doctrina, Señor. Gracias, Padre amado, muchas gracias. También te pido por la familia, por todas las iglesias, católicas y no católicos, cristianos, católicos y no católicos, cristianos, eh, laicos, también aquellos cristianos que están consagrados, que hagan la voluntad de nuestro Padre y que nunca se desvíen de su camino, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan y cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Virgen Santísima, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, para hablar de la Biblia, primero tenemos que irnos más atrás de la Biblia, cuando todavía no existía Biblia. En tiempos del Antiguo Testamento, las Sagradas Escrituras estaban esparcidas por diferentes ciudades, diferentes sectores, diferentes continentes, se puede decir, ¿ya? Y eran conocidas como las Sagradas Escrituras. Es así que existían dos cánones de las Sagradas Escrituras: el canon palestinense o de Jerusalén, que es conocido como el canon corto, y también existía el canon alejandrino o el canon largo, ¿ya? ¿Cómo resultaron dos cánones o dos documentos de las Sagradas Escrituras? Resulta que en aquellos tiempos del Antiguo Testamento hubo una diáspora en donde muchos judíos salieron de su tierra y migraron a otros continentes, a otras ciudades. ¿Ya? Es como ahora que vemos que hay una diáspora, una migración venezolana, ¿no verdad? Que están saliendo por situaciones políticas de su pueblo natal, de su tierra natal. Lo mismo pasó en aquellos tiempos. Eran perseguidos y se fueron. Algunos documentos hablan de 100.000 judíos que salieron de su tierra natal, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que esta mayoría de judíos se asentaron en la ciudad de Alejandría, en África, ¿no verdad? Norte de África. Y ellos fueron evolucionando. Es como cuando en el año 1996 y el resto de años migraron muchos ecuatorianos a Europa, a España, Italia, ¿no verdad? Otras ciudades, otros países, y también a Estados Unidos, ¿no? Los que se fueron a Estados Unidos, ellos tenían que cambiar su dialecto, su idioma, ¿no verdad? Porque allá predomina el inglés. Lo mismo pasó acá con esta diáspora, con estos judíos. Ellos, su lengua era el griego, perdón, el hebreo y el arameo. Pero ya los que estaban fuera, estaban en Alejandría, fueron cambiando, ya, y ya no entendían. Ya el hebreo y arameo había quedado, como quien dice, rezagado. Y empezaban a hablar lo que se hablaba en ese sector,
en Alejandría y todo ese sector o ese continente que era el griego, ¿verdad? Pero ellos tenían la necesidad de empaparse, de conocer las Sagradas Escrituras, lo que Dios les mandaba hacer, ¿no verdad? Pero no podían porque estaba en griego y arameo. Resulta que comienzan a traducir y crean el segundo, el segundo canon, el canon que se le conoce como el canon largo, el canon alejandrino, que es lo mismo, el canon de la Septuaginta, el canon de los 70, que es lo mismo, con un montón de nombres, y que estaba compuesto por los 46 libros, ¿ya? Con los 46 libros que en la actualidad nosotros mantenemos en los 46 libros la Biblia, ¿verdad? Ya nace el periodo cristiano con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo en su expansión o creación de su iglesia, ¿ya? De su religión, él utilizó este canon, ¿ya? Estas sagradas escrituras, el canon alejandrino, cuando predicaba, cuando se dirigía en las sinagogas, en el templo, etcétera, etcétera, de Jerusalén, utilizaba este canon, no utilizaba el canon corto. Recuerden que también nuestro Señor Jesús también fue como quien dice, eh, no le querían como quien dice en su pueblo, pues en su tierra natal. Entonces él más se hacía es a la gente, a los judíos que estaban en la diáspora, ¿verdad? Y utilizaba estas sagradas escrituras, este canon alejandrino. Llega ya el tiempo, ya el tiempo se puede decir, el tiempo de los papas, y en el 382 el Papa San Dámaso I le encomienda la misión a San Jerónimo para que haga una biblioteca, recopile todos los libros de las Sagradas Escrituras y prácticamente haga una Biblia, recopile y se haga la Biblia. Y así lo hizo, con ayuda de San Atanasio, lo hizo San Jerónimo. Y en el 382 el Papa la estaba prácticamente poniendo al servicio de todos los cristianos a esta Biblia. Biblia que estaba basada en el canon alejandrino, es decir, con los 46 libros de, del, del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento, ¿ya? Es así que San Jerónimo no aumentó libros, ni tampoco le quitó, dejó tal y conforme estaba el Antiguo Testamento. No es tan cierto de que los libros deuterocanónicos, los 7 libros deuterocanónicos, le haya aumentado la Iglesia Católica a través de nuestro representante, nuestro San Jerónimo y nuestro Papa San Dámaso I, quien aprobó prácticamente esta Biblia. Llega en el siglo XV-XVI y hay una división, se puede decir, por decirlo así, ¿no verdad?, de la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, iglesia que fue fundada por nuestro Señor Jesús y que no habían más iglesias, sino la Iglesia cristiana, católica, universal. Y llega que pasa que un cristiano católico, conocido como el señor Martín Lutero, tiene desavenencias
o discrepancias con el Papa de ese entonces, porque él quería renovar prácticamente, él quería, era como les puedo decir, muy revolucionario. Quiso cambiar lo que estaba o lo que está escrito hasta ahora en la Biblia. Quiso casarse, el Papa no lo quiso, lo excomulgó, etcétera, etcétera. Él en represalias se pone en contra de la iglesia, no tanto de la iglesia, él se pone más en contra del Papa que lo excomulgó, porque él, a pesar de que estaba distanciado y lo excomulgaron, él creía en la Virgen, le rezaba a la Virgen, e incluso dicen, esto no está confirmado, que cuando murió pidió un sacerdote para que lo confiese, ¿no? Martín Lutero. Bueno, él lanza las famosas 95 teorías de él, ¿ya? Y prácticamente es aquí que Martín Lutero, por llevar la contraria, eh, prácticamente rechaza los libros deuterocanónicos y los llama apócrifos. Pero en realidad fue ya idea de él, fue idea de un hombre que hasta tiempitos atrás era católico, pero por las discrepancias que tuvo se separó. Y aquí es que nace el inconveniente, ¿ya? Es más, él estaba en contra, incluso al libro de Santiago lo llamó pura paja, porque ahí también se contraponía a las teorías de él. Pero bueno, lo dejó. Sin embargo, fueron 7 libros que lo sacó. Él quería sacar a Santiago y también Apocalipsis. Pero bueno, dejó eso ahí. Pero sí estaba en contra de los 7 libros, pero en realidad él no tenía fundamentos. Y lo saca porque, por ejemplo, en los libros deuterocanónicos, en Tobías, en Judí, Sabiduría, hablan bastante del purgatorio, hablan de muchas cositas que nosotros los católicos creemos, porque está ahí en la Biblia. Más sin embargo, él tenía que sacarlos para poder eh, presentar sus teorías que él había hecho, las 95 teorías que había hecho en contra de supuestamente la Iglesia Católica. Es ahí donde, incluso él, a pesar de que protestó, etcétera, etcétera, todavía no sacaban los libros. Los libros prácticamente ya en el siglo XIX, 1960 me parece, ahí recién comienzan a imprimir la Biblia, ya sin los 7 libros deuterocanónicos. Esa es la realidad. La Iglesia Católica no ha quitado libros, la Iglesia Católica no ha aumentado libros. Muchos hermanos separados, muchos hermanos no católicos, muchos hermanos, eh, como les dicen fuertemente, protestantes, nos echan la culpa, pero verdaderamente nosotros no tenemos culpa de aquello. Esa es la realidad, esa es la verdad. De repente me digan, pero usted en qué se basa para decirlo. La información está en el internet, la información está en libros, la información está, o sea, quien quiere verdaderamente, como yo, porque yo también tenía muchas dudas, les comento. Yo también era demasiado dudoso, ya, demasiado dudoso, decía, no sabía en realidad quién tenía la razón, ¿no? Pero yo tuve que descubrir, pues, tuve que leer, porque si yo iba a una iglesia no católica, a un pastor, él me va a decir lo que se escucha, pues, ¿no? Que nosotros, los católicos, hemos aumentado, etcétera, etcétera. Con un poquito más de credibilidad, sin menospreciar tampoco a los señores pastores, el sacerdote me va a decir la verdad, pero uno queda con esa duda. Siempre queda uno con esa duda. Entonces yo lo que hice es yo mismo investigar, yo mismo sacar mis conclusiones, yo mismo ver
quién tiene y quién no tiene la razón. Y verdaderamente el que tiene la razón es la Iglesia Católica, porque, vuelvo y le repito, la historia no se la puede cambiar. La historia queda ahí, para bien o para mal queda ahí, en el pasado, para poderla estudiar, para poder uno aprender de ella. Y eso es lo que hice. Estoy más que convencido de que eh, la Biblia no fue aumentado libros, como se dice. La Biblia tampoco eh, considero tampoco que la Biblia, que tiene 66 libros, que son la Reina Valera, para ser más preciso, viene del canon corto, el canon palestinense. No es así, no es así. Es el mismo canon alejandrino, que de un momento a otro más bien se la imprimió. Yo aquí no estoy para, ¿cómo les puedo decir? Para meter leña al fuego, así como se dice vulgarmente, ¿no? Yo aquí estoy para decir la verdad, y tampoco quiero herir la susceptibilidad de los hermanos no católicos. Ellos prácticamente, ellos sacaron los 7 libros. No me lo crean a mí, investiguen, pero investiguen de ambos lados, del lado de los hermanos no católicos y del lado de los hermanos cristianos católicos, para poder de una u otra manera sacar la verdad. Cuando uno quiere la verdad, uno hace eso. Entonces ahora yo estaba convencido, o estoy convencido, yo con lo revolucionario que he sido y soy. En algún momento yo quise irme, pues, de la Iglesia Católica, pero he hecho un seguimiento, he hecho un estudio por mí mismo, y he podido determinar de que la Iglesia Católica es la Iglesia de Dios vivo, la Iglesia de Jesús, que fundó Jesús. En ella está la plenitud. No es tan cierto cuando a veces, y a mí me lo han dicho, no es que eh, Jesús no fundó iglesia. Totalmente, o sea, la persona que dice eso, lo dice es por captar adeptos, lo dice por desconocimiento, o lo dice por maloso, como se dice, ¿no? Porque Dios sí fundó, Jesús sí fundó una iglesia. Sí fundó una iglesia. Eso está bien claro. Entonces, eso es, de una manera resumida, la historia de la Biblia que manejamos, la Biblia que tenemos nosotros, cómo llegó a tener los 73 libros. Hay más cositas que se puede añadir, o se puede alegar aquí, ¿no? Pero esto, más de todo, yo quisiera que lo entiendan. Esto quisiera que ustedes mismos lo investiguen. Les dejo a ustedes como tarea aquello, que no me crean a mí. De repente va a decir, este señor quién es para creer, ¿ya? Pero esa es la realidad, o sea, esa es la verdad. Cómo llegó la Biblia a nuestras manos. Hay más temas, como les dije, es largo el tema de la Biblia, pero he tratado de hacer un pequeño resumen para poder entender y para poder saber de la historia de la Biblia. La Biblia católica, para poderla imprimir, tiene que tener un permiso de una autoridad castrense y un sinnúmero. O sea, el tema es largo, pero yo lo que quiero es que entiendan que la Biblia que tenemos en la actualidad es la misma Biblia desde el inicio, desde cuando San Damaso la aprobó. Bien, eso sería todo, y estaré subiendo más videos hablando un poquito de ya prácticamente con Biblia en mano, acerca de las Sagradas Escrituras.
Muchas gracias y que Dios y la Virgen Santísima nos cubra con su manto en estos momentos difíciles que estamos viviendo por la pandemia. Muchas gracias.